Hola, muy buenas. Yo soy el pastor Vladi y me alegra tanto darle la bienvenida a una porción semanal más. Hoy nos toca ver la porción Va'et Hanan. Ya vamos a ver qué significa, aunque por el título usted ya sabrá que lo hemos traducido como partícipe de la gracia. Y queremos decir e iniciar diciendo que para nosotros es un privilegio que empezamos el año pasado en octubre, me parece que fue del año pasado, cuando se empieza la lectura de las porciones de los primeros 5 libros de la Biblia en Israel, y ahora pues estamos ya cerrando, vamos en el 5.º libro y esperamos que estas porciones estén agregando valor, pero también la finalidad de ellas era, como lo decía el apóstol Santiago, que podamos crecer, y por eso era importante recordarlo. Vamos a hacer una oración para pedirle al Creador entonces que nos dirija y nos guíe en este tiempo para acercarnos y estar conectados con Él. Mi buen Dios, te damos muchísimas gracias por tu fidelidad y te damos muchísimas gracias por haber permitido que se creara este espacio de estudio. Es mi deseo que tu voz pueda ser escuchada por cada uno de nosotros, este servidor, pero también los que están sintonizando, ya sea en vivo o en diferido. Y te pido sobre cada uno de nosotros una luz, una guía y revelación para que lo que en tu palabra muchas veces haya pasado desapercibido, hoy podamos conectar un poco más de lo mismo. En el nombre de Jesús lo pedimos. Amén y amén. Muy bien, la semana pasada nuestro tema fue la porción de Devarim, que quiere decir, como lo vimos, palabras, pero que puede también entenderse como promesas o juramento de Dios, y conectábamos también cómo era el mecanismo que Dios iba a utilizar para salvar a todo Israel. También me gusta hacer una introducción a la porción que vamos a ver hoy, hablando de los subtemas que aquí se mencionan, y vamos a ver cuáles son. En primer lugar, Moisés ve la tierra de Canaán. La segunda es el llamado mosaico a la obediencia. El tercer subtema, son las ciudades de refugio al este del Jordán. El cuarto es la recapitulación de las 10 palabras o mandamientos como se le han conocido. El quinto es Moisés como mediador de la voluntad divina, mientras que el sexto es el gran mandamiento, y el séptimo subtema es la advertencia a la que puede pasar cuando se desobedece, para cerrar con el último tema de esta porción, que es el pueblo escogido o prototipo. Como siempre, me gustaría empezar con la lectura del primer versículo de la porción. Así empezamos cada porción. Ahora quiero hacer una advertencia. Voy a hacer una lectura transliterada del hebreo al castellano, con un par de palabras un poquito raras, con el propósito exclusivo de hacer una explicación, de hacer una pedagogía, pero yo no quisiera que esto sonara que yo estoy enseñando que así se dice, sino precisamente ya verá usted de qué se trata. Entonces, el libro de Deuteronomio, Devarim en hebreo, capítulo 3, versículo 23, dice así: Va'et Hanan a Yehuá en aquel tiempo. 24. Adonai Yehoví. Adonai Yehoví. Y por supuesto yo quiero explicarme, pero por eso quería hacer esta lectura, que esta es una transliteración con fines puramente pedagógicos para explicar por qué en Israel se leen los nombres del Señor como se leen. En primer lugar, usted verá ahí que la primera palabra que yo transliteré fue la palabra de Va'et Hanan, que va a ser la última explicación que voy a dar. Entonces, luego vemos ahí dos palabras muy interesantes, Yehuá y Adonai Yehoví.
¿Y cómo o a qué me refiero? ¿Qué es lo que yo quiero dar a entender para hacer esta lectura? Entonces permítame explicarme. Los rollos de la escritura, que fueron inicialmente escritos a lo mejor en tablas, como Moisés lo intentó hacer, y luego a lo mejor en rollos de pieles de animales, de lo que se conoce como la Biblia, pero partiendo del Pentateuco, partiendo del Humash, de los primeros 5 libros de la Biblia. Estos se registraron con tinta en pieles de animales y eran rollos. Pero tenían muchas características, pero una de ellas muy importante es que no estaban vocalizados. Entonces, la lectura que se hacía de la escritura era una lectura que se fue dando por medio de una tradición oral. En el hebreo antiguo así es. Las vocales se colocan desde el siglo VI al siglo VIII, ya voy a especificar por quiénes. Pero antes de este tiempo, es decir, el Señor Jesús, pero también David, también Esdras, también Salomón, también los profetas, los textos que se tenían eran solamente caracteres que en hebreo, esto es muy, muy fácil de ver, quizás en castellano sea un poquito más complicado de verlo, pero cuando se colocaban las vocales podrían llegar a cambiar drásticamente el significado de las palabras. Y el Evangelio nos da algunos ejemplos de esto. Sucede que entonces, en el tiempo del segundo templo, se dejó de pronunciar el nombre del Señor. Es decir, Moisés conocía el nombre del Señor, pero no se quedó, aunque se queda registrado, se quedan registradas únicamente las consonantes del nombre del Señor. Y en el segundo templo, por respeto y por honrar el nombre del Señor, y de alguna manera también malentendiendo un poquito lo que esto significaba, empezó a omitirse la pronunciación de este nombre, con la razón de que estaba procurando guardarse la santidad de dicho nombre. Y entonces, como la Biblia no se vocaliza hasta el siglo VI, VII u VIII, ya después del Mesías, esto generó que nadie supiera a ciencia cierta cuál es la pronunciación del nombre del Señor, del nombre, el Yud, Hei, Vav, Hei, que es el atributo de la justicia que Dios da como su nombre, y que para que usted sepa de qué estamos hablando, pues sus 4 consonantes son Yud, una Y, Hei, una H, Vav, una W, lo ponen, o puede ser B también, y otra Hei, que también es una H. Las distintas Biblias lo empezaron a traducir de distintas maneras. Por ejemplo, las Reina Valeras siguieron una tradición del anglosajona que lo llegó a traducir como Jehová. La Biblia de las Américas, cuando empiezan a hacer su revisión, y algunas otras más modernas, lo traducen como Señor con mayúsculas, mientras que en algunas Biblias católicas se lo coloca como Yahvé, y en algunas otras Biblias ya más actuales, queriendo pensar en que se tiene la pronunciación correcta, se lo tradujo como Yahweh. Pero lo que nosotros necesitamos decir es que esto es completamente desconocido. Es decir, nadie puede decirle a usted que se conozca el nombre del Señor. Y si una persona se lo dice, le está mintiendo. Entonces, ¿qué ocurre? Aparecen los masoretas en el siglo VI, VII, VIII, que estos eran los descendientes, por así llamarlos, de los escribas, que empiezan a hacer un trabajo durante 3 siglos de vocalización de la escritura. Y ya esto fue un trabajo muy importante para nosotros, para saber cómo entenderla, porque ellos pensaban, con tanta persecución, si se pierde la pronunciación que tenemos, porque solo se tienen los caracteres, de pronto algún día no se va a poder leer la escritura. Y por eso es que se inventan
y que colocan y le agregan a la escritura una delicada puntuación que es importante estudiar e importante conocer. Y podemos decir que todas las palabras del hebreo que aparecen en la Biblia tienen esta vocalización y es la pronunciación que tienen hasta el día de hoy, dependiendo, con la excepción, de algunas interpretaciones que el Evangelio hace que cambiaría un poquito la lectura. Sin embargo, esto no es nuestro punto. Pero hay una palabra que sí, ni el Evangelio ni nadie más tuvieron la intención de que se leyera de esta forma. Y la escondieron, pusieron un código para cómo ellos pensaban que debía leerse. Y esa es la palabra en cuestión, la palabra del nombre del Señor. Entonces, cuando se vocaliza con la primera palabra que yo dije, Ba'et Hanan, a Yehuá, cuando se vocaliza como Yehuá, solo recordar que este no es el nombre. Yo no estoy diciendo que esta es una pronunciación, sino por fines puramente pedagógicos. Cuando se vocaliza de esta manera, como Yehuá o Yehová, algunas veces, decir que lo que han hecho ellos es que le colocaron las vocales arameas de la palabra Shema. Y Shema en arameo quiere decir el nombre. Por eso es que hoy en día se lo llama a él Hashem, que Hashem es el hebreo para decir el nombre. Ha es el artículo, Shem es nombre. Y por eso en Israel hoy se lo conoce como Hashem. Esto es muy importante, pero Hashem, la palabra Hashem, es una referencia a este nombre cuando está vocalizado así, que quiere decir el nombre, y decir que la vocalización la pensaron en arameo. Los masoretas, este era su lenguaje. Por lo tanto, cuando usted vea la palabra Señor, sepa que esta es la referencia. Y cuando usted vea la palabra Jehová, Yahvé o Yahweh, cualquiera de sus formas como se le coloca, sepa usted que no es correcto ninguno de estos nombres, sino que son un intento por colocar ahí el nombre del Señor, pero que esto es completamente desconocido. Ahora bien, cuando estos caracteres del Yud He Vav He, el nombre inefable, las cuatro caracteres, lo que se conoce como Hashem, aparece a la par de la palabra Adonai, entonces ellos lo vocalizaron con, valga la redundancia, las vocales de la palabra Elohim. Elohim es la palabra que muchas veces se traduce como Dios, pero que es un plural y que nosotros sabemos que significa la plenitud de los atributos de Dios. Entonces, esta es la segunda acepción de cómo se lo hicieron notar, ¿verdad? Se traduce como Adonai Elohim, aunque ahí está el nombre inefable del Señor, que nosotros tomemos nota que cuando lleva esas vocales se lo pronuncia Elohim, porque Adonai ya significa la palabra Señor. Y esto es algo que ellos hicieron y es un código, y si somos estudiantes serios de la Biblia, es importante que nosotros lo conozcamos, ¿verdad? Con el tiempo también mencionar que cuando aparece la palabra con las vocales de Hashem, de Shema o de el nombre, también muchas veces mucha gente en Israel lo pronuncia Adonai, y esto es un nombre que a nosotros nos gusta. Lo que sucede es que en la segunda acepción, Adonai, que quiere decir Señor, entonces se tendría que decir Adonai, Adonai, y por eso es que ellos pusieron Adonai Elohim. Muy bien, quería dar esta explicación. Sé que quizás pueda sonar un poquito confuso, pero es importante que nosotros sepamos los orígenes de las cosas que guardamos y decimos. Muy bien, vamos entonces a descifrar qué es lo que significa la palabra Ba'et Hanan, y para la misma le invito que me acompañe a leerla nuevamente, el versículo 23. Voy a leerlo en la versión Nueva Traducción Viviente. Así que dice así:
En aquel tiempo le rogué al Señor. La mayoría de traducciones que consultamos hablaron de esta porción como una oración, una intercesión, algo que Dios, algo que Moisés estaba haciendo en favor de que Dios tuviera misericordia de él. Pero si hacemos una búsqueda de lo que la Escritura dice y buscamos la raíz de la palabra Va'et Hanan, que es una sola palabra, lo que traducen le rogué, nos vamos a dar cuenta que viene de la palabra Hanan. Y Hanan, a su vez, viene de la palabra gen, y esto quiere decir gracia. Una mejor traducción es fui hecho partícipe de la gracia. Es decir, él fue incluido en la gracia. Y esto es muy interesante porque, en primer lugar, tendemos a ver la gracia como un concepto del Evangelio neotestamentario. Pero en segundo lugar, porque tendemos a pensar que la gracia es como la permisión de Dios y que de alguna manera no tenemos que llevar con las consecuencias de los actos que hemos vivido, o que la gracia permite vivir en un desorden. Nada más alejado de la verdad, porque a este hombre que está siendo hecho partícipe de la gracia, es decir, a Moisés, esto no le impidió vivir el juicio de entrar en la tierra prometida. Es decir, como se ha visto en el libro de Números, Dios le dijo a Moisés que no entraría por uno de los pecados que cometió en el asunto de la piedra, cuando en lugar de hablarle como había dicho Dios, le golpeó a la tierra. Sin embargo, aquí lo tenemos a él asumiendo con mucha responsabilidad esta situación, sin dejar de decir que él fue hecho partícipe de la gracia. Entonces, en este momento, más que orarle a Dios para que no lo castigue, Moisés está de alguna manera agradecido con Dios porque Dios le ha permitido ser partícipe de algo que en un minuto él va a decir de qué se trata, o lo vamos a leer en el siguiente versículo. Y vamos a ver el versículo 24, Deuteronomio 3:24, Devarim 3:24, y dice así: Oh Señor Dios, tú, es a la palabra Adonai Elohim, lo que habíamos ya visto, tú has comenzado a mostrar a tu siervo tu grandeza y tu mano poderosa. Porque, ¿qué Dios hay en los cielos o en la tierra que pueda hacer obras y hechos tan poderosos como los tuyos? Si seguimos la lógica de los masoretas, nos vamos a dar cuenta, algo que ya hemos explicado, que es precisamente lo que está haciendo, está hablando de la gracia. Sin embargo, una lectura superficial acá pensaría que Moisés lo que está haciendo es hablar en tercera persona, es decir, entonces comenzó a mostrar a tu siervo y tu siervo sería Moisés. Sin embargo, siendo específicos y siendo más consecuentes con el texto, la lectura que debiéramos hacer a este versículo es la siguiente. Quiero pedirle que ponga mucha atención, porque entonces esto sí explicaría por qué él está siendo hecho partícipe de la gracia. Leamos entonces una mejor traducción. Esta es una traducción literal y dice de la siguiente manera: Oh Señor Dios, es decir, oh Adonai Elohim, como lo hemos aprendido ya. Dice, tú has comenzado a mostrar. Dos puntos. Aquí está una pausa y aquí es donde tenemos que leerla para ser consecuente con lo que Moisés ya dijo. A tu siervo, es decir, Adonai Elohim, el Señor Dios, había empezado a mostrar al siervo de él, es decir, el Mesías. Se lo está mostrando a Moisés. Moisés escribió de él. Toda la Biblia es mesiánica. Luego, tu obra, le dice, es decir, tu grandeza, es decir, la obra del Mesías. Y en tercer lugar, tu mano poderosa, lo que Dios iba a lograr por medio del Mesías o por medio del mismo al venir a la tierra, es decir, su salvación, la obra poderosa
o su mano poderosa es la obra de salvación. ¿Por qué? Y luego se abre la pregunta que dice, ¿qué Dios hay en los cielos o en la tierra que pueda hacer obras y hechos tan poderosos como los tuyos? Este es uno de esos versículos por los cuales Jesús le dijo a los que le escuchaban que Moisés y los profetas daban testimonio de él. Y si lo buscamos, lo vamos a encontrar. Pero es que toda la escritura es el camino de la salvación. Toda la escritura es la revelación de la salvación. Y Dios le está mostrando a Moisés su gracia con respecto de que en el futuro iba a haber una salvación. Moisés iba a heredar la vida eterna. Moisés quizás no iba a entrar a la tierra prometida, eso estaba dicho. Él no está peleando eso. Él sabía que iba a ser partícipe de la resurrección de los muertos y que el Hijo, es decir, la expresión mínima de Dios, es decir, Elohim reducido a la potencia de la salvación, iba a venir a la tierra, iba a ser una obra de salvación perfecta y que eso le iba a alcanzar a él por mucho que él fuera un humano vendido al pecado y por lo tanto tuviera que morir, y por mucho que él en su vida, en su desempeño, hubiera cometido varios errores que los cometió porque ser humano es errar. Cerramos diciendo entonces que esta porción nos recuerda que la Biblia está llena de citas mesiánicas y esta es una de ellas. Esta es otra referencia más a Jesús y a lo que la gracia era. La gracia es un concepto bíblico que Dios empezó a revelar desde que no mató inmediatamente a Adán y a Eva, y que tiene su máxima expresión en Jesús, que es Dios, el Elohim, la potencia venido en forma humana para perdonar nuestros pecados al morir en el madero. Nosotros le damos a Él toda la alabanza por los siglos de los siglos. A Él servimos, a Él adoramos y a Él bendecimos. Gracias por sintonizarnos. Le invito a que pueda buscar en nuestro canal de YouTube, en las listas de reproducciones, más estudios que puedan con esta misma óptica agregar valor y crecimiento a su vida. Y por supuesto, si todavía no le dio me gusta o seguir a nuestras redes sociales de Facebook e Instagram, le invitamos a hacerlo y a compartir cualquier cosa que Dios ponga en su corazón. Vamos a orar para terminar este tiempo y agradecerle a nuestro buen Dios por haber venido. Gracias, Señor, porque los misterios que desde antes fueron escritos y están escondidos en Jesús, poco a poco empiezan a ser revelados. Hoy te vemos en la Escritura, en toda la Escritura, vemos tu obra y por eso te honramos, por eso te exaltamos. Y también sabemos, Señor, que nosotros, los que estamos viendo este video, somos hechos partícipes de esa gracia, y tú también has mostrado a tu siervo, Elohim, tú has mostrado a tu siervo, que es la persona de la disminución, es el Hijo, es el Adonai salva aquí en la tierra, es Jesús. Y hoy nosotros, al haber escuchado tu voz, por mérito tuyo, somos salvos. Esto lo agradecemos y reconocemos que nuestros nombres están escritos en el libro de la vida. Por lo tanto, te exaltamos, te magnificamos, rendimos honor a tu nombre y te damos toda la gloria y estamos agradecidos contigo. En el nombre de Jesús, elevamos esta oración de exaltación a ti. Amén y amén. Gracias por sintonizarnos. La próxima semana estaremos con la porción de Ekeb, y este es el rango que hay que leer de Devarim, es decir, Deuteronomio 7:12 al 11:25. Los esperamos. Un fuerte abrazo. Hasta pronto.